Pues agradecemos a Dios por este tiempo tan especial. Siempre vemos su misericordia derramada en nuestras vidas. Nos llena de gozo saber que hoy es un nuevo día en el Señor, que Él tiene algo muy especial para nosotros. Y siempre lo recordamos o lo tenemos presente. Yo sé que ustedes vienen con un corazón preparado, anhelantes de recibir esta palabra que es el alimento, es la fortaleza para nuestro espíritu. Y precisamente hoy el Señor nos habla mucho, nos habla acerca de lo que es esta maravillosa revelación que viene de Él. Así de que se lo pedimos a Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que obre ese milagro en nuestro corazón. La semana pasada, los que estuvieron presentes, que vinieron, o bueno, quizá los que sigan por redes nuestras enseñanzas, ya casi al final de la enseñanza mencioné una de las promesas o de las palabras que hace el Señor, que nos da cuando le dijo a sus discípulos que si estaban cansados, cargados, le entregaran a Él las cargas, que Él las llevaría. Lo hice en el contexto de la enseñanza de la semana pasada, cuando Jesús les preguntó a sus discípulos que dónde estaba su fe, en aquel pasaje donde se encontraban en una barca a punto de zozobrar, y que sabíamos que la respuesta, pues no la podían tener ellos en ese momento, pero que esa pregunta la hizo el Señor, tanto para llevarlos a ellos más allá de lo que en ese momento su entendimiento podía tener, pero sobre todo para nosotros, el día de hoy, que estamos recibiendo su palabra ya revelada y que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón que nos guía a la verdad. Y ahora vamos a ver el contexto en el cual el Señor dio esta palabra y entender lo que Jesús, nuestro Señor y Salvador, está transmitiéndonos el día de hoy a nosotros. Era el tiempo en el que Juan el Bautista se encontraba aún preso, estaba detenido. Entonces envió a preguntarle a Jesús que si lo que estaban viendo, lo que estaba sucediendo, que si él era realmente el Mesías o que si había otro en quien había que esperar. Juan el Bautista, pues lógico, esperaba que siendo Jesús su primo, siendo Jesús el Mesías, escuchando que Jesús estaba sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, levantando a los cojos, resucitando a los muertos, etcétera, pues lo menos que podía hacer por él era sacarlo de prisión. Sin embargo, él seguía preso. Así es de que Jesús le dice a los seguidores de Juan que vayan con Juan y simplemente le informen lo que ellos están viendo, ¿sí? Y les recuerda, les dice a ellos que Juan es el mayor entre todos los profetas, ¿sí? Entre todos los profetas habla de Juan. Dice, ese es el Elías que esperaban, ¿sí? Hablando de Juan. Les hace ver a los que están a su alrededor, esta generación precisamente que salió al desierto, les pregunta y les dice qué buscaban en ese Juan. ¿Qué buscaban cuando salieron a buscarlo? ¿Una caña cascada por el viento? ¿Esperaban verlo vestido con bellos ropajes o lino fino? Dice, no, esas vestiduras son para los que están en las casas reales. ¿Qué salieron a buscar en él? Todo va encaminado a llevarles a un punto donde siempre el Señor tiene un propósito en sus enseñanzas. Habla también, estoy situado para esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, donde desde el primer versículo empieza a narrar todo este momento en la vida de Jesús. Habla también el Señor de aquellas ciudades donde Él hizo grandes milagros,
¿sí? Y sin embargo no se volvieron a él, no se arrepintieron. Y hace referencia pues que quizás Sodoma y Gomorra reciban mayor trato, un mejor trato de parte de Dios que ellos mismos, que vieron todas estas manifestaciones del poder de Dios. Habla de esta generación, dice que son como jóvenes en las plazas que dicen, les tocamos flauta y no danzaron, ¿sí? Endecharon, el endechar, recuerdan cuando alguien moría, iban y lloraban y lamentaban y todo eso, y dice, y no se conmovieron. Juan el Bautista no bebía, Juan el Bautista en su manera de comer era muy austero, y dijeron, demonio tiene el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, viene, come y bebe, y lo señalan como comedor, bebedor, que se sienta con publicanos y con pecadores. O sea, siempre van a estar juzgando, señalando. Este es el entorno, este es el momento en el cual el Señor, en un momento dado, esto lo pueden leer a partir del versículo 25 de este capítulo 11 del Evangelio de Mateo. En esta ocasión el Señor levanta la voz y empieza a decir, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque a ti, o porque tú escondiste, dice, estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. ¿A qué cosas se está refiriendo el Señor? Pues a todo el contexto del cual está hablando. Pero hay un punto clave en todo lo que habló que debemos de tener presente. Cuando el Señor dijo que Juan, que no había alguien mayor que Juan entre todos los profetas, entre los nacidos de mujer, ¿sí? No había nadie más grande que Juan, hizo una aclaración el Señor, una excepción. Dice, pero el más pequeño de los nacidos en el reino es mayor que Juan. ¿Y a quién se estaba refiriendo? A nosotros. El más pequeño. Recuerden que Juan vino a hablar de que era importante, era necesario arrepentirse, ¿sí? Porque el reino se acercaba, el reino de Dios se acercaba. Cristo Jesús vino a mostrarnos el evangelio del reino y abrió la puerta para el reino. Y en ese momento está estableciendo nuestro Señor precisamente que aún cuando Juan es el mayor, y hay que aclarar lo siguiente, no está hablando en relación a que tenga en menos a Abraham, conocido como el padre de la fe, o al mismo Moisés, que fue quien el amigo de Dios, que obedeció para ir y sacar al pueblo, o los mismos profetas, o etcétera. En fin, no es que esté poniéndolos en una balanza, cuál es no, está hablando del mensaje. El mensaje de los profetas llegó hasta Juan. Nadie habló de lo que el Señor haría. Los profetas llegaron a hablar algunos y tuvieron la revelación de que vendría el Mesías. Isaías habló de Jesús como el Mesías, pero ningún profeta habló de lo que él haría, de lo que vendría después. Juan es el que habla de Jesús anunciándolo de que el reino ha llegado. A eso es a lo que se refiere el Señor cuando dice que de todos los nacidos de mujer antes de Juan, ninguno era mayor que Juan, por el mensaje que Juan está dando. Ahora bien, dice, mas ahora el más pequeño de los nacidos del reino es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos una revelación que Juan no tenía,
y que ahora nosotros podemos ser o debemos ser esos instrumentos para llevar ese mensaje de salvación. Cuando el Señor le dice a los seguidores de Juan, vayan y díganle lo que están viendo, no solamente hizo referencia a los milagros que él estaba haciendo en ese momento, sino en el que estaba llevando el evangelio, dice, a los pobres de espíritu, les estaba dando un mensaje. El evangelio es la enseñanza, el conocimiento del reino de Dios. En este contexto es que el Señor levanta esta alabanza. Quiero aprovechar rápido, se lo digo, esta palabra traducida del griego al español como te alabo, Padre, alabo, es la misma palabra en griego que utiliza el evangelista cuando habla de aquellos que fueron a ver a Juan el Bautista para bautizarse, en el momento de arrepentirse. El arrepentimiento de sus pecados, cuando lo menciona en el Evangelio, utiliza la misma palabra en griego. ¿Por qué? Tiene una relación muy importante que debemos de entender. Cuando un pecador reconoce su condición, reconoce su pecado y lo confiesa, arrepintiéndose de él, es la mejor alabanza para Dios. No hay cosa que le genere mayor alegría y satisfacción en el corazón de Dios que la confesión de un pecador que se arrepiente de su pecado para reconocerle. Así de que esto es solamente una pequeña aclaración de esta palabra que llama la atención, porque a veces pensamos que a la alabanza es decir cosas bonitas, es cantarle al Señor, es decir, sí, pero la raíz de la alabanza es lo que genera en el corazón de Dios esa mayor alegría, ¿sí? De lo que nosotros como seres humanos podamos hacer. Así de que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando nosotros nos arrepentimos, es como darle una alabanza a Dios. Mejor que muchas palabras bonitas o canciones que otros escribieron y tú te las aprendes de memoria y las cantas. Ay, voy a alabar a Dios. Ajá, sí. Mira, una acción de nuestro corazón interna hacia el Señor es mejor alabanza que la más bella canción que otro haya escrito y que tú te la hayas aprendido de memoria, pero que no represente realmente lo que hay. Bueno, ese es solamente un paréntesis. Regresamos. Así de que así fue del agrado del Padre. O sea, desde el principio de los tiempos estuvo establecido así. Fíjense, dice el Señor, porque todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Pongan mucha atención en esto. Dice, nadie conoce plenamente a Dios sino el Hijo. Y nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, ¿sí? Y aquel a quien el Hijo, o sea, hablando del Señor, se lo revele o lo quiera revelar, ¿sí? Y no está hablando del conocimiento relativo, del cual podamos decir yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús. No, está hablando de plenitud. El conocimiento pleno de Dios. El conocimiento pleno de Jesús no está a nuestro alcance. Nuestra mente finita, nosotros somos creación de Dios, ¿sí? Y no tenemos la capacidad para poder entender ni conocer en plenitud a Dios o a Jesús. Lo que conocemos es lo que Él nos ha revelado. Por eso la importancia de entender lo que es la revelación, el por qué cada vez que nos acercamos a su palabra, que queremos recibir su palabra, oramos para que su palabra sea revelada. La revelación es lo que Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos está dando a conocer del Padre y de Él mismo. Está dando a conocer del reino.
Y en la medida en que esa revelación va creciendo en nuestro corazón, cada vez vamos avanzando más en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesús. Esa es la fe. La fe de Jesucristo en nosotros es el conocimiento del Padre, es el conocimiento de Cristo Jesús mismo en nosotros, que va creciendo, se va formando. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, en el momento en el que el Espíritu Santo obra ese milagro en nuestro corazón y nos lleva al arrepentimiento, a la confesión de nuestro pecado, y aceptamos que Jesús murió en la cruz, que derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, creemos, es un acto de fe. En ese momento solamente creemos que Él murió en la cruz, que Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo, pero no tenemos mayor conocimiento. Es un acto de fe y nacemos de nuevo y nos llena de gozo saber que tenemos salvación y vida eterna, que Él nos ha perdonado nuestros pecados, que rompió las cadenas que nos tenían atados, que todo lo que nos era contrario de la ley, todo quedó anulado. Todo lo que empezamos a saber, a conocer en ese momento, nos llena de gozo y de alegría, pero somos unos niños, somos como bebés pequeños, dice la palabra, que necesitamos empezar a recibir el alimento, esa leche materna, que es un alimento no adulterado, que es la revelación que nos va a empezar a llevar al conocimiento de Dios. No lo que nosotros creíamos que era Dios, no lo que nosotros creemos que es Dios o que es Jesús, sino la verdad. Empieza a revelarse la verdad en nuestro corazón. Por eso dice el Señor, después de que habla de que solamente aquel a quien Él lo quiere, el Hijo lo quiera revelar, nos da esta palabra en la cual nos vamos a centrar. Pero es importante, ¿qué representa en este pasaje o qué significa los sabios y los entendidos? O sea, al Padre le agradó no revelarle los secretos del reino a los sabios y a los entendidos. ¿Quiénes son los sabios y entendidos? ¿A quién estaba refiriéndose Jesús? Jesús estaba refiriendo como sabios y entendidos a los fariseos, a los escribanos, a todos aquellos doctores de la ley que se estaban inmersos en el conocimiento de la ley, interpretando la ley y siendo ellos sabios en sus propias fuerzas, en sus propios conocimientos, lo cual les tenía cegados judicialmente. No dije espiritualmente. ¿Por qué judicialmente? Porque ellos únicamente estaban enfocados en la ley, lo que la ley estaba, en lo que estaba escrito en la ley y en la ley oral. Esto es, en la interpretación que ellos le habían dado a la ley. Y eso era ellos no aceptaban ninguna otra cosa. Esos sabios y entendidos, cuando viene Jesús, lo rechazaron, porque ellos estaban únicamente en el tema de la ley, no podían concebir que eso sucediera. Ellos estaban metidos en la ley, estaban cegados. No recibían. Cuando Jesús empezó a dar el mensaje, a dar a conocer el reino, ellos seguían enfrascados en la ley, en lo que ellos habían establecido, en lo que ellos habían interpretado, en todo lo que ellos estaban enseñando. Y como eso les llevaba a ellos a tener el control de todos, y eso no se acabó con los judíos. Hasta el día de hoy sigue siendo una realidad. Aquellos que se autoproclaman conocedores de la verdad, algunos utilizan términos muy espirituales, se hacen llamar ungidos o cosas por el estilo. ¿Saben una cosa? Es el Espíritu Santo el que nos unge a todos. Cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, tú estás ungido por el Espíritu Santo, que estás capacitado para alcanzar el propósito, para recibir la revelación, para escuchar, ¿sí? No hay, cuando escuches a alguien que diga, yo soy el ungido de Dios, ¡ay, Dios mío!
Pídele a Dios que se arrepienta y que entienda. ¿Sí? Eso era lo que hacían los fariseos. Yo soy el único. Nosotros somos los maestros de la ley. Y ustedes tienen que hacer lo que yo les digo, lo que nosotros les decimos. Y hemos interpretado que para agradar a Dios tienen que hacer esto, tienen que hacer esto otro. Y los empezó a llenar de cargas, los empezaron a tener bajo ese sistema. Se tienen que lavar tantas veces al día porque si no cometen pecado. Y si ya se purificaron y pasan cerca de un cadáver, tienen que volverse a purificar. Y tienen que hacer esto, y tienen que ayunar tantas veces. Y los viernes en cuanto se mete el sol ya no pueden hacer nada porque tienen que... Imagínense a alguien que vive en Islandia donde dura 6 meses sin meterse el sol, yo no sé cómo le harían. O sea, una serie de que empezaron tenían cargada a la gente. Hoy en día sigue esa práctica, como les decía. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que la verdad nos hace libres. Entonces ellos no quieren que sean libres, porque cuando se es libre, pierdes el control de aquel que es libre. ¿Sí? Entonces ellos los tenían allí. El siglo pasado, a mediados del siglo pasado, todavía la religión tradicional en el mundo, el catolicismo como tal, se los digo porque yo nací como católico, yo fui seminarista católico, y cuando yo estuve en el seminario en 1964, sí, el siglo pasado, pues sí, no nos permitían tener Biblias. Estoy hablando de una experiencia personal. Yo fui seminarista católico y no me permitían tener Biblia en 1964. Y no les permitían que la gente tuviese Biblia porque se podían volver locos. Gracias a Dios cambió eso después en una reforma posterior al 64. ¿Por qué? Porque la verdad te hace libre. Mientras tú no conozcas la verdad, entonces te dejas llevar por lo que los sabios y entendidos te dicen que debe de ser. Entonces aquí Jesús le está hablando a ellos, a esos, ¿qué tales cosas? No, el que sí, bueno, yo pensé que estaba ese versículo, no importa. A los sabios y entendidos. ¿A quién es a quien se los ha revelado el Señor? ¿A quién es a quien el Señor le agradó revelarle todas las cosas del reino? ¿A los qué? A los niños. ¿Por qué a los niños? Bueno, los secretos del reino no son revelados a aquellos que creen tener el conocimiento del reino, aquellos que creen que son ellos los que determinan qué es lo que Dios puede hacer o Dios no puede hacer. ¿Han escuchado ustedes a personas que dicen, no, es que Dios no puede hacer eso? No, es que Dios no hace eso. No, es que eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se sienten que son sabios y entendidos en aquello que es. Aquellos que dicen, no, ya no hay milagros. Los milagros se acabaron hace no sé cuánto. Hay muchos que creen que ya no existen milagros. No, ya esto, ya no, porque ya esto dejó de ser por en el siglo no sé qué. Cuestiones de hombres. El niño tiene una característica muy especial. ¿Por qué los secretos del reino son revelados a los niños? Miren, un niño tiene una ansia por aprender. Un niño está dispuesto, tú le dices algo a un niño y el niño lo cree. Tú le prometes algo a un niño y el niño lo cree. Y espera que se lo cumplas. Porque lo asimila, lo recibe. Un niño tiene mansedumbre en el aprender. Nosotros los adultos a veces anteponemos al aprendizaje nuestros razonamientos, nuestra manera de pensar. Ustedes han escuchado eso, ¿no? No, yo creo que Dios, no, yo no creo que Dios haga eso, no, yo no creo que Dios me castigue por esto, no, yo no creo que Dios esto, no, allí está la falta precisamente de mansedumbre, de humildad en el corazón. Porque cuando uno es humilde, el concepto de humildad es que estás dispuesto a aprender. El que no es humilde piensa que ya se las sabe todas, que no hay quien le enseñe, que está inclusive por encima hasta de la palabra de Dios. Así de que en la eterna sabiduría de Dios, desde el principio,
Desde entonces a él le agradó, él supo que los misterios del reino iban a ser revelados a aquellos que fuesen como niños, ¿sí? Que no antepusiesen sus conocimientos, su sabiduría, sus razonamientos, ni su carácter, ¿sí?, a la revelación que él iba a estar dando. Así de que esta palabra es clave para nosotros el día de hoy. Primero, revelación. Recuerden, no puedes conocer a Dios, no puedes conocer a Jesús más allá de la revelación que Cristo Jesús te da a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo. De ninguna otra manera lo puedes recibir. Tú puedes estudiar teología y ser doctorado y tener maestrías hay cantidad de divinidades, y puedes hacer lo que sea, si puedes ser muy inteligente, puedes ser muy sabio, puedes tener una memoria privilegiada, puedes recitar versos completos, exponer doctrinas, puedes tener una capacidad, un coeficiente intelectual maravilloso. Pero si no tienes la revelación que el Hijo de Dios da a los que son niños, a los que abren su corazón a la revelación de la palabra, no creces en el conocimiento de Dios. No es la teología, no estoy hablando en contra, quiero aclararlo porque una vez cometí el error de no hacer la aclaración y se me enojaron varios teólogos que estaban en una conferencia que estaba dando en España. Había muchos teólogos y maestros de no sé qué y no hice esta aclaración y se enojaron contra de mí. No estoy menospreciando a los que hayan estudiado o tengan maestrías. No, estoy hablando de lo que la palabra está diciendo aquí. Que a los que el Hijo de Dios les revela es la única manera, ¿sí? Lo dice el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Y a qué se refiere Jesús? Todo lo necesario para la redención. Porque ¿a qué misión vino Jesús? ¿A qué vino a este mundo? A redimirnos. Entonces el Padre le entregó a Jesús todo lo necesario para que nosotros fuésemos redimidos. Le dio todo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Por qué debemos de entenderlo esto? Porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es el mismo Dios. Existen desde la eternidad. Jesús no fue creado en determinado momento como el Hijo y entonces el Padre le haya dicho, ok, esto es tuyo y esto es tuyo. No, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Y existen desde siempre. Entonces, ¿qué entendemos cuando dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre? Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, vino a este mundo para redimirnos de nuestro pecado. Y todo lo necesario para ello, que es el Evangelio del Reino, ¿sí?, fue entregado a Jesús como hombre, ¿sí?, para que cumpliese con su propósito en esta tierra. Así de que dice, nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Así de que solamente la revelación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el libro de los Hebreos habla claramente de que antes Dios habló a su pueblo por medio de los profetas, pero ahora le habla a la iglesia por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que nos revela, no es la profecía de aquel entonces. Cuando hablaba un profeta y decía, Dios, Jehová me mostró y me dijo que sucederá esto, que va a pasar esto, ese era un tipo de mover profético en el Antiguo Testamento. Ahora es Jesús hablándonos a nosotros, revelándonos al Padre, mostrándonos su reino y revelándose Él en nuestra vida. Esa es la revelación que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Así de que tiene toda potestad, el Señor tiene todas las cosas y nadie puede comprender, nadie puede entender o asimilar plenamente a Cristo
como el Hijo de Dios, como la misma persona que el Padre. Por eso muchos no lo entienden cuando tú hablas y dices es que Jesús es el Hijo de Dios. No, un momento, Dios no tiene hijos, Dios es uno solo. No pueden tener la revelación de que Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno mismo porque no lo han recibido de parte de Dios. Porque lo procesan a nivel de su propio razonamiento o de su propio conocimiento. Cuando tú ya lo aceptas desde un momento y sabes que Jesús es el Hijo de Dios, es porque ya te fue revelado, porque Él mismo te lo ha revelado. No porque lo hayas estudiado. ¿Dónde lo estudiaste? ¿En qué libro te enseñó eso? No, eso no se aprende en ningún libro. Tú puedes escribir y hablar mucho acerca de lo que es la revelación de la Trinidad, de lo que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sí, pero la revelación solamente te la da el Señor para que tú la vivas. Ahora bien, quiero ir al punto clave, aunque ya esté tocando el teclado. Sí, o sea, esto era la introducción, pero ¿y qué le vamos a hacer? Bien, Mateo 11:28. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis cargados y cansados o trabajados, yo los haré descansar. Vean el contexto en el que está esta palabra. Sí, porque en el contexto de dónde está vuestra fe, en el momento en el que van a... mira, ¿por qué dudaste? Recuerda que sí, es una forma de entender que cuando ya está la revelación en nosotros, ¿a quién debemos acudir? Pero ahora vamos al inicio, al origen, ¿de dónde viene esta palabra? ¿A quién se está refiriendo? Primeramente el Señor. Aquí hay tres grupos. El primero, aquellos que estaban cansados, abrumados de tantas reglas, de tantas leyes, aquello que les decían los rabinos, los maestros, mira, tú tienes que... Eso sí, ellos no lo cumplían, pero eran buenos para hacerlo cumplir, eran buenos para juzgar, eran buenos para condenar. Por eso el Señor les llamó sepulcros blanqueados. Una cosa es lo que dicen, una cosa es lo que aparentan, pero otra cosa es lo que hay en su corazón. Pero hablando del pueblo, de los que estaban allí, estaban cansados, abrumados de tantas normas, de tantas cosas que les habían impuesto. Así es de que a ellos les dice Jesús, miren, estás cansado, estás abrumado de tanta religiosidad, de tantas normas, de tantas cosas. Ven a mí, descansa, yo te voy a hacer descansar. Número uno. El otro grupo, había algunos que definitivamente estaban, vamos a llamarle, aplastados por el pecado y por la culpa, porque el pecado genera culpa. Entonces muchos estaban en ese punto donde ya no estaban cansados por cumplir las normas ni nada de eso, sino que ya el pecado les tenía aplastado, la culpa por el pecado. Entonces el Señor les dice, mira, entrégame esa carga. Tienes una carga sobre de ti, arrepiéntete, reconoce, ven, yo te voy a hacer descansar. Y en ese momento no estaban los del tercer grupo. ¿Y quién es ese tercer grupo? Somos nosotros ahora, los cristianos, que ahora a nosotros el Señor nos dice, bueno, si estás agobiado, si estás angustiado, cualquier situación que haya a nivel de tu alma, ven a mí, entrégamela a mí y yo te haré descansar. Así de que no es el hecho de que, Señor, estoy cargado de pagar la renta, ya no, ahí te la dejo para que la pagues tú. No, Dios no se va a encargar de pagar tu renta. Señor, estoy cansado del marido que tengo, ya no puedo cargar con él y te lo entrego, encárgate tú. O te lo llevas o te lo mando, no tampoco. Sí, es que por eso no se deben extraer los versículos de su contexto. No es nomás, el Señor dice que si estoy cansado y agobiado, se le entrega a Él la carga y Él se encarga. Ya me cansé de esta situación, ya no hay lo que hacer. Ya te la dejo a ti porque tú dices en tu... No, hay que saber cuál es el contexto en el cual el Señor nos está hablando. Después de esto dice Jesús, porque mi yugo es fácil de llevar. Está pegado a esto, ¿sí? Versículo
El siguiente versículo es el 28, todos los que están cansados. El 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los judíos, cuando llegaban a su adolescencia, tenían que escoger a qué maestros se unían, quién iba a ser la línea, la escuela que tenían que seguir. En ese momento se unían a un yugo, una enseñanza, y tenían que responder a ello, ¿sí? Entonces estaban cansados, abrumados, etcétera. Entonces ahora Jesús les dice, miren, vengan y únanse a mi yugo. ¿Saben? Cuando nosotros conocemos al Señor, el día que lo recibimos, hay puro gozo y alegría. ¡Wow! Somos nuevas criaturas, todo esto. En ese momento no pensamos en otra cosa más que en que tenemos salvación y vida eterna, que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, que nos ha liberado de todo lo maravilloso que es el día que nacemos de nuevo. Pero en cuanto empieza a venir la palabra, el alimento, nos empiezan a hablar del yugo. ¿Y qué es el yugo? Bueno, pues tienes que unir al yugo de Jesús. ¿Qué no le aceptaste como Señor y Salvador? ¿Qué no le aceptaste tú y aceptaste ser su siervo? Sí. Bueno, entonces tienes que unirte a su yugo. ¿Qué es esto? Tienes que obedecer lo que Él te pide. Tienes que caminar, ¿sí? Tienes que empezar a dejar aquello que a Él no le... pero ¿por qué eso? Tienes que dejar eso también que... no. Y entonces empieza, porque ¿verdad que no nos gusta mucho? ¿Qué les parece? ¿Sí? Como que a algunos les da un poquito de risa, como que se acuerdan de algo. Sí, hay un yugo. Pero ahí está lo maravilloso de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia no es solamente declarar que por un acto de fe somos libres y tenemos vida eterna y Jesús nos perdonó nuestros pecados, etcétera, etcétera. Sino el saber que Jesús nos está diciendo, mira, si estás cansado, si tienes una carga, entrégamela. Jesús sabe que en nuestras fuerzas no podemos. Jesús sabe que necesitamos de Él. Así es de que Él dice, ok, ven, únete a mi yugo y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces tendrás descanso en tu alma. Vas a poder caminar. Así de que si entendemos este principio, ¿sí? Sabemos que caminar con Jesús es aceptar lo que Él a través del Evangelio del Reino nos está revelando, del conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Él, su revelación en nosotros, base que va creciendo la fe de Jesucristo en nosotros, vamos madurando, vamos nosotros avanzando en este propósito, y hace unos domingos vimos que la obediencia a la fe de Jesucristo en nosotros es lo que glorifica al Padre. Amén. Así de que bueno, pues pónganse de pie, vamos a terminar agradeciéndole al Señor y pidiéndole que siga revelando nuestro corazón y que nos guíe precisamente para aprender de Él. Porque dice Él, aprended de mí. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hagámonos una pregunta. ¿Cómo puedo aprender de Jesús? Si no es caminando con Él o viviendo con Él. ¿Hay alguna otra manera? Tú dices, no, yo voy a leer la vida de Él. No, pues puedes leer muchas biografías, pero aprender de Él. Dice, aprended de mí. Es importante que podamos meditar en ello. Es como cuando un padre le dice a su hijo, mira hijo, ven, quiero que aprendas de mí cómo resolver esta situación. Quiero que aprendas de mí y veas cómo voy a actuar en esto. Ven, acompáñame. Uno aprendes caminando aquí. Yo recuerdo, mi padre a la edad de 7 años me dijo, ven hijo, acompáñame a trabajar para que aprendas. Y bueno, a mí me gustaba más irme a jugar los sábados con mis amigos. El sábado era el día de descanso, pero a mi papá le agradó enseñarme a trabajar desde los 7 años. Y no era un trabajo físico, pero él me decía, acompáñame para que veas
cómo trato con mis clientes para que veas cómo hago esto. Y desde los 7 años caminé con él y aprendí de él. Y me hubiese gustado haber aprendido más o haberle hecho más caso. Pero al menos él se esforzaba en enseñarme. Si no caminamos con Jesús, ¿cómo vamos a aprender de él? ¿Cómo vamos a descansar en nuestra alma si no aprendemos de él, que es manso y humilde de corazón? Cualquiera puede hablar de que Jesús es humilde de corazón. Cualquiera puede hablar y enseñar que Jesús es manso. Pero lo importante no es hablar de, sino poder decir de Jesús. He aprendido a ser manso. De Jesús he aprendido a ser humilde. No porque lo leí, no porque escuché una predicación por internet, no, porque camino con Él. Él dijo, únete a mi yugo, camina conmigo. Unirte al yugo es caminar con Jesús y aprende de mí. Así de que, queridos hermanos, hablemos con el Señor. Hablemos con Él, porque Él es el que nos está revelando. Solamente Él nos puede dar el conocimiento del Padre y de Él mismo. Solamente de Él podemos aprender a ser mansos y humildes. Y si queremos tener descanso en nuestra alma, tenemos que escucharle a Él. Te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas maravillosas promesas que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por la revelación que tú nos das por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos darte el día de hoy a ti, Señor, toda la gloria en la obediencia a nuestra fe. Y toda la alabanza, Señor, al confesar que hemos fallado, Señor, y que queremos cambiar, queremos caminar en ese yugo, Señor, que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.